Ok, buenos días a todos y a todas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Em, Hoy día lo que vamos a empezar a ver es, como les dije el jueves pasado, de nuestros ejemplos que tuvimos acá en clase, el que estamos viendo el primero, después son tres ejercicios más que son típicos para procesos transientes, que no son triviales, nada por el estilo, algunos son un poco complicados, o al menos complicados para el nivel de este curso. Y que es bueno que ustedes sepan cómo se van desarrollando. Una de las cosas que les dije es que la mayor, eh, sí, yo creo que todos los ejercicios, de una u otra manera, los resolví usando un software apropiado para hacer cálculos numéricos, que se llama MATLAB. Si ustedes no lo han escuchado antes, MATLAB es un software que es matricial. Me refiero a matricial a que todo se puede transformar en vectores y matrices, de tal manera que la resolución de todas las cosas tiene que ver con vectores, pero se pueden hacer todos los cálculos que ustedes quieren y entre esos integrar ecuaciones diferenciales. En el primer ejemplo fue un poco más simple, no les voy a proyectar todo, solamente para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Después de plantear las ecuaciones y llegaron a una función que diga, ahí está la ecuación, ustedes ya lo tienen en su clase, pero llegan a esa función que dice m de t 750, lo voy a indicar acá. Aquí está, lo estoy seleccionando. No puedo rayar, tengo que presentar para poder rayar. Esta ecuación que está acá arriba, ustedes tienen la posibilidad de eh, usar el software que quieran para poder graficarla, porque una de las cosas que yo les mencioné es que es muy importante que cada vez que tengan una ecuación de una variable en función del tiempo, en realidad cualquier variable que esté en función de otra independiente, eh, se pueden graficar, pero si es con respecto al tiempo con mayor razón, porque nos va a dar mucha información solamente el hecho de graficar y graficar correctamente. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en esta función, son las unidades. Entonces, el tiempo, ¿en qué unidad está en esa función? ¿Se dan cuenta cuáles son las unidades del tiempo? Abajo está la tiempo cero, tiempo X, nos dan distintas condiciones y determinamos el balance a partir de esa unidad, porque usamos esos números. Entonces, acá tengo en horas. Muy bien, Fernanda. Y está en horas. Por lo tanto, yo cuando reemplace el tiempo en un valor con unidades de hora, la masa, ¿en qué unidad debería estar? Entonces, como les decía, muy bien, kilogramos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber interpretar al momento de graficar. Porque si graficamos unidades que no son consistentes, probablemente nos dé un resultado erróneo. Y las unidades consistentes vienen de nuestro propio planteamiento. O sea, yo planteo un balance de materia usando los flujos en ciertas unidades. Si yo hubiera cambiado esos flujos a kilogramos por segundo, los coeficientes de esta función hubieran sido distintos. Por lo tanto, estas respuestas que tengo después de que la masa, el tiempo 168 horas, que era 2 semanas creo, a ver, o una semana después, el tiempo para que se quedara o se vaciara el estanque y cuál es el máximo, todo eso, si yo hubiera puesto el tiempo en minutos o en segundos, me hubieran dado otros resultados, porque la ecuación la obtuve para un tiempo expresado en horas. Entonces, es muy importante que, además de saber interpretar, si ustedes están planteando el balance, ustedes al final en esta expresión sepan o indiquen tiempo en horas, masa en kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo esa función,
si yo tengo esta función, de alguna otra manera yo la puedo copiar a una planilla Excel, donde yo tengo prehecho esto. Fíjense en lo siguiente, se los voy a proyectar de inmediato. Fíjense en esto, ya están prehechos los gráficos, pero vamos a ir punto por punto para que ustedes tengan todas las herramientas posibles. No está con formato tan bonito los gráficos, etcétera, pero cada uno después le da un formato, porque esto yo se los voy a dejar en aula. ¿Ya? Lo importante es que vayan entendiendo. Aquí hice algunas anotaciones, no necesariamente voy a usar todos los valores, solamente aquí les quiero mostrar cómo nosotros debiéramos usar Excel al momento de tener estos balances. Entonces, teníamos que la cantidad de masa inicial en este problema, que era metanol, creo, 750 kilogramos. Hay un flujo de entrada de 90 kilogramos por hora y hay unos parámetros que nosotros sacamos a partir de información. Me salté algunos pasos, ustedes solamente tienen que asociarlo a ese ejemplo. Entonces, tienen estos parámetros A y B que corresponden al flujo de salida. Entonces yo pongo acá una columna con tiempo, lo pongo expreso en horas, y yo voy cada 5 horas. ¿Cada cuánto yo voy a aumentar el tiempo? Bueno, todo lo necesario para que la función se pueda graficar en todo el dominio, pero tengo que darme cuenta más o menos si el proceso es grande o pequeño. Si tengo un tanque de 750 kilogramos de un líquido que es la densidad es similar a la del agua, estamos hablando de 750 litros, no es algo, más, no es algo muy chico, y tengo que ver cuánto es el flujo. Fíjense esto siguiente, si yo tengo 90 kilogramos por hora, para que nos hagamos una idea, si lo dividimos en 60, nos va a dar 1,5 kilogramos por minuto. Eso aproximadamente es como 1,5 litros por minuto que entran. Pero cuando salen, me da otro flujo. Vamos viendo cosas prácticas. Centrémonos en la primera línea, acá, lo voy a destacar. Centrémonos en esa línea y voy a agrandarlo aún más. Después vamos a ir a los gráficos, etc. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es analizar cómo vamos a ir graficando todo esto y le voy a dejar de tarea un solo ejercicio porque, bueno, ahí van a ver por qué. Para que ustedes estudien, se los pregunto el jueves. Ahora, el flujo 1 es constante, el de entrada. Entonces yo todo el tiempo que usé hasta 200 horas, no necesariamente va a estar justo antes de que lo necesite me paso un poquito para, bueno, ahí lo van a ver en el gráfico. Pero tengo un flujo 1 es constante. Y tengo un flujo 2 que depende de esos parámetros, A, un intercepto, y B, si es un intercepto, las unidades de A van a ser las mismas de un flujo. En cambio, si es una pendiente, va a ser kilogramos por hora, en este caso, ¿cuáles son las unidades? Hora cuadrada, ¿no es cierto? Porque después multiplico por tiempo y me queda kilogramos por hora. Y ahí tengo la función. Y finalmente tengo mi función de la masa total con respecto al tiempo, donde estoy haciendo alusión a la masa inicial, o sea, para tiempo cero me tiene que dar 750, y hago una combinación de unidades de aquí de los flujos porque tienen que ver con lo que ingresó y lo que salió del proceso, ¿ya? Con respecto a las variables iniciales. Pero fíjense en lo siguiente. Yo hago avanzar el tiempo como quieran. Ustedes colocan números, completan una serie hacia abajo. Yo aquí le sumé al de arriba 5 y así sucesivamente para ir generando distintos tiempos. Yo voy reemplazando. Fíjense para el flujo 2. Me refiero en forma fija a los parámetros A y B. Entonces tengo que fijar la celda. Tengo la celda B3 y B4. Si se fijan aquí, no sé si se alcanzan a dar cuenta, ahí le estoy destacando, en la barra de la función, tengo fijo, o sea, en signo pesos, B, signo peso 3, significa que
yo me voy a mover por toda la planilla, pero siempre va a hacer alusión a esa casilla, va a estar, va a estar fija, la misma cara B4, pero D2 está sin signo peso, significa que yo me voy a mover y se va a mover conmigo la casilla. ¿A qué me refiero? Si yo tengo eso, en el primer punto me refiero a T0, en el segundo punto me voy a referir a 5, en el segundo a 10, y así sucesivamente. Y se dan cuenta que siempre va variando con respecto al tiempo que está a la misma altura, o sea, en la misma fila. Pasa lo mismo con la función de la masa. Tengo mis parámetros puestos ahí y solamente se van modificando lo que respecta al tiempo. ¿De acuerdo? Algo que no les mostré en la clase, que solamente era el resultado final, era, voy a agrandarlo, pero solamente quiero que les quede clarito a ustedes. Fíjense lo siguiente. Si yo comparo el flujo 1 y el flujo 2, ahí están, el flujo 1 está en azul, que es constante con respecto al tiempo, y el flujo 2 va a ser variable. Mientras el flujo de salida sea menor al flujo de entrada, yo voy a tener que el estanque se está llenando. Pero una vez que el estanque, perdón, el flujo 2 sea mayor que el flujo 1, yo voy a estar disminuyendo el nivel. Por lo tanto, voy a llegar a una situación en la cual se cruzan los flujos acá. Entonces también yo podría partir del gráfico y saber graficar lo que corresponde, cuál es el punto en el cual se igualan los flujos. Yo lo puedo ver directamente en el gráfico, independientemente que esto tenga o no una tabulación. Esto era tiempo y está en horas. Siempre es importante, yo lo tengo así puesto ex profeso para que no se le olvide. Hay que colocarle el título a los ejes, ¿no es cierto? Entonces, masa de metanol, perdón, flujos de entrada, flujos que están en kilogramos por hora. ¿De acuerdo? Entonces, siempre visualmente es mucho más fácil darse cuenta que está sucediendo en nuestro sistema. Por lo tanto, en la zona hasta esta intersección, que aproximadamente ahí dice 80-90, o sea, ¿qué significa tiempo 80, flujo 90 para el flujo 2? Cuando se igualan los flujos, y lo voy a colocar acá, tiempo 80 era acá, miren, ahí está destacado. Esto va a quedar para ustedes, recuerden. Vamos a destacarlo con otro color. Ahí ustedes tienen la igualdad de los flujos. También puede ser una pregunta, por ejemplo. Y a veces, si ustedes no tienen las herramientas matemáticas o pongan, les queda muy poco tiempo, pero ya han graficado, pueden mirarlo directamente. Si ustedes tienen correctamente hecho los balances, van a tener una función que está correcta, que corresponde al proceso que están analizando. Y así como ustedes visualmente van comparando y inmediatamente se dan cuenta que está sucediendo. Por eso es súper importante en los procesos transientes que nosotros tengamos un gráfico o nos fabriquemos, construyamos un gráfico. Nos van a dar muy buena información siempre. Voy entonces a cambiarme al gráfico que ya teníamos. Este es el gráfico nuevo y nos da bastante información. Entonces, vamos a comparar un poquitito lo que está sucediendo con el otro gráfico, que es el de la masa. Y aquí hice una exageración, yo les decía, porque esto es tiempo, ¿no? Y acá es masa de metanol, que está en kilogramos. ¿Ya? Primera cosa que nosotros vemos en este gráfico, o que se ve irregular, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ven ustedes que les llama la atención y que ustedes dicen, miren, esto no puede suceder? Que ¿No la masa pasa a ser negativa es cierto? después Entonces, de... ustedes, aunque parezca trivial, pero tómenle conciencia a esta situación.
pueden graficar y pueden obtener resultados matemáticos el que quieran, pero la interpretación ingenieril de procesos la dan ustedes. Entonces, este es un caso que es evidente, pero cada vez que se enfrenten a una solución gráfica a partir de una solución numérica de un balance de materia en estado transiente, ustedes tienen que darse cuenta dónde o en qué situación se está dando algo que es infactible desde el punto de vista de proceso, que no tiene sentido físico. Entonces, claramente, no tiene sentido que yo tenga una masa negativa, eso no existe. Por lo tanto, lo dejé profeso para que se dieran cuenta de esa situación, y yo lo que voy a hacer es más, fíjense, lo voy a hacer de esta manera. Ahí tengo seleccionado, mira, ustedes se colocan encima de la curva, se seleccionan los datos en Excel. Entonces yo voy a ver dónde se hizo negativo. Se hizo negativo en alguna parte de estos puntos, fíjense. Esto lo voy a borrar. Miren, ya tengo un valor positivo, pero quiero llegar a 0. Entonces lo que puedo hacer es el de arriba, más 1, disculpen, más 1, y voy a ir de a poco. Estoy igual. Fíjense lo siguiente. Miren, ahí ya cambió. Entre 177 y 178 horas, la situación cambia. Entonces yo voy a poner a mano 177.5. Perdón, aquí me equivoqué. 176.5 tiene que ser, porque aún no sucede que se cambie a 0.7. Aún no. 0.8. No. Lo que estoy haciendo aquí de prueba y error es solamente para que se den cuenta el costo que tiene de hacer un prueba y error. Ahí ya me pasé. Entonces, es algo en 176.95, etcétera. Lo voy a dejar ahí por mientras. Pero ustedes lo pueden calcular directamente. Más igual 0, aquí, van a tener 750 más 40t menos 0.25t cuadrado. Y ahí tienen un cuadrado al binomio. Y pueden calcularlo directamente. No hay ningún problema. Voy a dejar acá arriba porque corresponde a este gráfico. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Lo segundo, siempre váyanse a los extremos. Cuando m es 0, ya lo encontramos acá, cuando t es 0. Y cuando t es 0, tengo que ir a la condición inicial. Y está perfecto. Porque la condición inicial era 750. Ahí está. Voy a cambiar el eje para que sea mucho más fácil darse cuenta. Voy a hacer cada 250. Y justo en 750 aparece lo que nosotros queremos. ¿Dónde tenemos un máximo? Bueno, la derivada, ya teníamos la derivada, pero si tuviéramos la pura función, hay que derivarla. Esa función diría igualarla a 0. La derivada igualada a 0 te da un máximo o un mínimo. En este caso es evidente el máximo. Te queda 40 menos 0,5t. ¿No es cierto? 40 menos 0,5t. Y esto es igual a 0. Claramente ahí vamos a tener que es 40 dividido por 0.5. 80. Veamos qué sucede en tiempo 80. Ahí está, ¿no es cierto? 2350. ¿Es casualidad o no que se da justo en el tiempo donde los flujos son iguales? Claro que no. En 80 se da el máximo. ¿Y por qué? Porque justo es el momento donde los flujos se igualan. Antes se está llenando parte de algo, se llena, se llena, y después empieza a disminuir el nivel o la cantidad de masa dentro del estanque. Entonces, toda esa información solamente de graficar uno la tiene. Así que, de nuevo, uno puede analizar esto desde el punto de vista, tenemos un balance que realizar y obtener una expresión matemática
de una variable en función del tiempo, o tenemos un gráfico y tenemos que saber interpretar cosas interesantes. Entonces, la última pregunta que lo hacemos, ¿es posible llegar a estado estacionario en esto? ¿Existe el estado estacionario en este proceso? Entonces, dentro del rango factible de nuestro proceso, en ningún momento vamos a llegar a una situación estable. Siempre hay una variación total de la masa dentro del estanque. Entonces, el estanque o parte con una cierta masa y se vacía. Entonces, entre 0 horas y las aproximadas casi 180 horas, en todo ese rango en el cual se produce este llenado y después vaciado, en ningún momento llegamos a estado estacionario. Y esa es la última análisis que uno hace. Y a partir de este tipo de funciones uno dice cuál es el estado estacionario. En este caso no se alcanza un estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta de este ejemplo que estaba en clase? Perfecto. Esta es la más fácil de graficar en Excel porque la función estaba explícita. ¿Ya? Vamos al segundo caso. Voy a compartirles ahora de nuevo la parte de la clase. En el segundo caso nosotros teníamos este sistema, donde los flujos están en minutos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las funciones. ¿Qué les dije yo cuando realicé esta clase? O sea, le hicimos jueves pasado. Lo que les dije, o no partimos en realidad el martes. Lo que les dije fue que estos yo los grafiqué en un programa que se llama MATLAB. Entonces, no tengo explícito acá la función de m con respecto a t, aunque para obtener la segunda ecuación de diferencial tuvimos que desarrollar la primera. Dm a dt igual menos 5 es igual a m igual a la masa inicial menos 5t. ¿Ya? Eso estaba antes. Acá está. Se lo indico de inmediato. S, la masa inicial, 100, menos 5t, es la resolución de la ecuación 1, para que vayáis. ¿Por qué? Porque aquí está m. Eso ya estaba. Nos falta solamente tener la función. No la voy a presentar acá. Pero sí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver la posibilidad de copiar esto en la planilla Excel que les voy a presentar ahora, para que veamos el segundo caso en la planilla. Aquí está. Ahí está nuestra función, o nuestras funciones. Y esto es un poquito más simple porque tiene que ver también con el tamaño del proceso. Esto es más chiquitito. Entonces tenemos una masa inicial de 100, tenemos una concentración inicial de 0,6 y tenemos unos ciertos flujos totales. Tenemos el tiempo en minutos, la masa, que si se recuerdan era m inicial menos 5t. Y aquí me voy a hacer un zoom para que... Bueno, estamos en zoom haciendo zoom. Bueno, estamos acercándonos a esto, tiempo, y la masa inicial era 100, está B1 y está fijo, peso B, peso 1, más luego una pendiente. La pendiente estaba dada por los flujos, 10 menos 5, ¿no es cierto? Y ahí ese más, entre paréntesis queda menos 5, cuando se transforma en menos 5t. Yo lo pongo la fórmula ahí y avanzo hasta que obtengo un flujo, una masa cero. Como ya lo dijimos antes, es nuestra interpretación física de la situación. Si lo vemos ahora en el gráfico, vamos a tener acá tiempo en minutos. Y vamos a tener en el eje Y, en este caso, la masa.
a colocarlo solamente con la letra N. ¿Ya? Sin título del gráfico, no es necesario, sabemos a qué se refiere. Y aquí deberíamos interpretar. No hay mucho que interpretar, pero siempre es bueno repetir las cosas para que se nos grabe ahí en la mente. Lo primero que vamos a decir, mire, en tiempo cero, valor inicial 100, perfecto, porque esa masa dentro del estanque partido. Luego tenemos masa total. Luego tenemos cuando la masa se hace cero. ¿En qué tiempo? Tiempo 20 minutos. Y en todo ese rango de tiempo, nosotros sabemos que va modificándose la concentración porque entre una corriente que estaba pura, agua pura, pero dentro del estanque había una salmuera que estaba al 60%. Nosotros esperaríamos que esa concentración vaya disminuyendo porque se va diluyendo dentro del estanque. Eso es lo que tenemos en el siguiente gráfico. Y aquí viene lo que es la función. Ustedes integran, entonces ahí ustedes pueden deducirla, de mirar esta planilla luego. Aquí está la respuesta. Cuando integren esa ecuación, la que puse ahí abajo, les va a dar esta función. Entonces, ¿cómo queda la concentración en función del tiempo? Queda 0,1 más 0,5 por una cierta diferencia de 20 menos tiempo partido por 20 y todo eso elevado al cuadrado. Bueno, ustedes si llegan a esa función, va a estar correcta obviamente, de integrarlo, ustedes son capaces sin problema de llegar a esa solución. Y lo primero que yo tengo que evaluar siempre, cuando tengo alguna duda, si la función es un poco más complicada y quiero evaluar si está bien, vean los extremos. ¿Qué pasa cuando el tiempo es cero? Me tiene que dar la condición inicial. Y ahí me dio 0,6, que es la condición inicial. Claramente. Y en la condición, luego cuando se hace esto, se hace cero la masa, busco el tiempo. Y también me debería dar el tiempo que corresponde. Luego, lo único que tengo que hacer es, puse los números directamente, no los asocié con valores iniciales porque había muchas operaciones, pero se puede. Y aquí tengo la función, tal cual como ustedes la tienen en, en la clase, donde aquí tenemos tiempo nuevamente, ojo que están minutos, yo reemplacé por minutos, no reemplacé por horas ni por segundos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y aquí tengo la composición, sí, la composición básica que no tiene unidades en este caso. Y llega hasta un punto de 20 porque ahí se vacía. Seguir más allá no tendría sentido, a menos que el sistema realmente quedara con alguna cantidad de masa dentro del estanque y esto se llegara a un estado estacionario. Si el estanque, por ejemplo, fuera gigante y nunca se llenara o vaciara, podría llegar a una situación estacionaria. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Vimos todos los casos y les dejo a ustedes de tarea que chequeen. Ahí está la función arriba. Si ustedes integran, deberían llegar a esa función. En MATLAB yo ni siquiera necesito integrar a mano las ecuaciones. Yo pongo las ecuaciones, tienen una sintaxis de tal manera que yo pongo la ecuación diferencial en MATLAB y MATLAB lo integra solo. Para Excel lo que necesito es integrar yo mismo para poder colocar una función explícita. Con una función es implícita, bueno, se hace un poquito más complicado, pero ustedes ya saben usar Solver. Ahí se usa Solver. ¿Alguna pregunta de este? ¿O está claro? Lo importante cuando ustedes usan Excel en estos ejercicios, primero que todo, tienen que hacer resolverlo a mano para poder obtener la expresión. Y una vez que obtenga la expresión con respecto al tiempo, y vuelvo a repetir, consideren cuál es la base de tiempo que tienen, de tal manera que ustedes lo obtengan. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto esto en segundos? ¿Ya? Si hubiera puesto esto en segundos, fíjense, no va a pasar absolutamente nada si yo solamente pongo esto en valores segundos. Le pongo aquí S, listo, está segundo. No, no se trata de eso. Se trata de si yo hubiera representado esto en segundos, en 20 segundos, hubiera tenido que cambiar estos flujos. O sea, la función que obtuve acá no tiene nada que ver
con los flujos que haya tenido ahí. Ese 0,1 aparece ahí, parece por 1 partido por 10. Y precisamente este 10 que está acá. En este caso que les dije que no lo asocié a valores iniciales solamente porque era medio complicado, pero déjeme ver cómo podemos asociarlo a partir del balance original. El balance original nos dice que la masa, el cambio de la masa en el estanque con respecto al tiempo es flujo 1 menos flujo 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya lo tenemos, flujo 1 menos flujo 2. Fíjense si yo esto lo hubiera transformado a flujo en segundos. Esto es 10 dividido por 60, me queda kilogramos por segundo. Y este me queda, vamos a copiar, control C, control V. Voy a cambiar de esa manera. ¿Se fijan lo que sucedió? Claramente, si yo hubiera expresado esto, el flujo en segundos, yo lo voy a tener, no voy a llegar siquiera a estar en alguna instancia que se haya vaciado completamente el estanque. Por lo tanto, la base en la cual ustedes calculan esto es importante. No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo voy a dejar ahí expresado, pero lo voy a dejar como correspondía. No se olviden de eso, parece menor el detalle, pero claramente lo voy a preguntar en el certamen correspondiente para chequear que ustedes han recibido bien el mensaje. ¿Listo? Ya, vamos a ir a un siguiente ejercicio, al ejercicio 3 de esa clase. El ejercicio 2 se lo voy a dejar de tarea porque hay una integral un poquito complicada. Solamente para ver si ustedes tienen ahí alguna entidad de integración que puedan obtener el ejercicio. Vamos a este que es muy interesante, porque tenemos la siguiente situación. Primero que todo, recordarles el ejercicio. A mí me gusta mucho ese ejercicio porque el que les queda pendiente es el ejercicio del cono, ¿ya? Para obtener esa función que está ahí. Lo que sí tengo que hacer una advertencia es que revisando este ejercicio me di cuenta que estaba usando R igual 6 metros, pero 6 metros es el diámetro. Por lo tanto, revise el cálculo y ahí están los valores definitivos. Así que esta clase está corregida en aula en este momento para que la vuelvan a bajar. Repito, esta clase, en este ejercicio, tuve que hacer una pequeña modificación porque me di cuenta que cuando resolví había puesto 6 metros al radio, cuando el radio en realidad es 3 metros. Y cambia un poquito el orden de magnitud de los números que aparecen, pero no mucho en realidad. Pero ahí está nuestra respuesta final, la nueva respuesta. Ya, el que yo sí quiero revisar ahora en Excel es este. Les recuerdo rápidamente, tenemos dos estanques iguales comunicados por arriba, donde en ambos hay una concentración inicial de un compuesto A, y es la misma concentración. Luego se introduce un flujo de agua pura, no entra el compuesto A, por lo tanto va a diluir lo que aparece en el primer estanque y a su vez se va a ir diluyendo en el segundo estanque, con la salvedad de que primero se diluye A, el cambio de la concentración comienza primero en el primer estanque y luego en el segundo, por lo tanto el segundo tiene un cierto retardo. Y eso implica que todo lo que pase en el estanque 1 va a afectar al estanque 2 y es precisamente lo que tenemos en nuestro modelo que aparece acá. ¿Ya? Cuando yo me voy a mi planilla Excel, y voy a poner el modelo acá, para que lo recuerden, tengo aquí las concentraciones iniciales y el tiempo que yo quiero expresar esto. Y el tiempo, en ese problema, está en horas. Y aquí
puse segundos primero y después lo transformé en horas, y ustedes pueden hacerlo de la manera que necesiten. Fíjense que lo hice bien largo, hasta 10 horas. La concentración en el estanque 1 versus la concentración en el estanque 2. ¿Qué está pasando acá? Vamos a borrar eso. Déjenme darle un poquito de formato solamente para que ustedes lo tengan ahí disponible. Ustedes después le echen una mirada. Tiempo, y yo estoy poniendo el tiempo acá en horas. Y por acá, la concentración de A. Concentración de A está en libras por galón. Que tenga unidad inglesa no es muy complicado. Miren acá, yo lo hice esto con el tipo gráfico de scattering o dispersión. Y lo hago acá, la serie 1 era la concentración A en el estanque 1 y la otra es concentración de A en el estanque 2. ¿Qué es lo que tengo? Al resolver, tengo la primera función en A. Tan simple como colocar concentración inicial multiplicado por la exponencial de menos t. Y eso es lo que tengo en esta función. O sea, hay un decaimiento exponencial. Uno va aprendiendo después en el tiempo que cada vez que uno diluye, la función que aparece es exponencial. Hay un decaimiento exponencial en mi función que me lleva a que finalmente se diluya completamente. Y eso es un estado estacionario ahora porque no me queda A. He sido capaz con una corriente de entrada de diluir todo lo que había allá. La función más complicada es la segunda, si ustedes la quieren sacar a mano. Nuevamente, como les dije, lo que le presento en clase lo hice en MATLAB y eso es mucho más fácil, no necesito yo integrar a mano. En MATLAB solo me resuelve con la sintaxis correspondiente. Pero acá lo que tengo es una función del tipo concentración inicial en 1, perdón, en 2, más concentración inicial en 1 por t, y todo eso multiplicado por la exponencial de menos t. ¿Qué significa eso? Hay un pequeño retardo para esta situación. Y ese retardo está expresado, en este caso, por la función que está multiplicando la exponencial. Retardo me refiero a la dilución es menor, es más lenta. ¿Y cómo se refleja en esto? En la función acá. Al mismo tiempo, todavía hay más concentración de compuesto A en el estanque 2, pero eventualmente en algún punto, 10 horas aproximadamente ya son iguales. Vamos a ver qué pasa en 10 horas. Estamos en 0 prácticamente. Fíjense, ese número, 10 a la 5, a la menos 5, es prácticamente 0 y este está a 10 a la 4, a la menos 4. Entonces podríamos considerar que a partir de 10 prácticamente ya no hay compuesto A en nuestro estanque. ¿Cómo se logró eso? No se salvan de tener que integrar a mano esto. Y esa es una de las cosas que van a hacer. Ahora, probablemente en un taller que tiene un poquito más de tiempo para hacerlo, a lo mejor hay alguna integral que tengan que buscar y resolverla para obtener la función. En una evaluación tipo certamen no les voy a poner una función tan complicada, y si es complicada les doy el resultado. O sea, no se trata aquí de que el ejercicio sea de matemática. Pero sí, ustedes tienen las herramientas para resolver varias de estas funciones. ¿Cuándo es complicado esto? Yo les dije en la clase pasada, cuando están acoplados todos. ¿Qué significa acoplados todos? Que yo no puedo resolver la primera ecuación diferencial sola, ni la segunda sola. Necesito que las dos se resuelvan a la vez. Eso es súper complicado. A mano no se puede. Necesita la ayuda de un software. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Le voy a dejar este material disponible en, en aula. Y ustedes me indican si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda ahora, o si después les surge, obviamente siempre me pueden escribir al correo electrónico. ¿Ya? Profe, yo ¿Sí? tengo una duda. Sí. Eh, ¿en qué, ¿En qué momento se debe representar la masa como concentración por volumen o Ah, ok. esas cosas que me enredó mucho el tema del taller y Ya, ahí como que no supe ¿qué si se taller? debía hacer? ¿El último? Sí,
Cuando a ti te dan una cosa, depende cuál es el objetivo de lo que tú tienes que hacer, pero la densidad claramente, cuando uno habla de densidad, ahora, no quiero generalizar porque más adelante puede haber una situación un poco distinta, pero en general uno coloca densidad por volumen para representar la masa con el compuesto puro, pero si uno tiene una solución, usa concentración del soluto. La concentración del soluto, por lo general, te la dan en unidad de masa por unidad de volumen. Y ahí puedes multiplicarla por volumen y te sale. Entonces, ahí está la diferencia. Uno está en un sistema con un compuesto puro, el otro es una solución que tiene dos compuestos, un solvente y un soluto. Y ahí es cuando usa las concentraciones. Esa es la gran diferencia a priori. Después hay que revisar cada ejercicio, pero para nosotros esa sería la primera gran diferencia. ¿Está bien? Ah, ya, ya. ¿Ya? Ok, Sí, super. Muy bien. que en el taller igual nos pedían como que eran gases ideales. Entonces como que, y nos pedían la presión en función del tiempo. Entonces era como Um, que había que representarlo en función de la fórmula de los gases ideales, si no me sí, equivoco. sí. Pero ahí la forma, la ley de gases ideales, si te pides a ver, déjame, ¿dónde puedo hacerlo? Deja tratar de hacerlo aquí mismo, agrandarlo para que se vea. Gas ideal es PV igual nRT. ¿De acuerdo? Si tienes un sistema, bueno, es que es un poquito complejo. Ahora recuérdame un poquito cómo es el taller. Si quieres lo vamos a mejor se los proyectos. Así no hay ningún problema. Déjenme encontrarlo y se los proyecto. Ya, acá va. Es una buena pregunta. Una buena pregunta analizar el taller. Tienen que almacenar un cierto flujo de nitrógeno en un depósito de un volumen conocido, ingresando el gas a una cierta temperatura, retirando a la misma temperatura a una velocidad de 20 metros segundos por otro orificio circular de diámetro algo, ¿ya? Debido a que durante la exploración, etcétera. Le están dando las condiciones de entrada y salida y que no se modifican, lo cual le están dando una ayuda, una simplificación del problema, porque cuando uno alimenta gases, alguna situación como los gases son compresibles, cambian las propiedades al cambiar la temperatura del sistema. Cuando uno expande un gas muy rápido, baja la temperatura del sistema. Hay algunas excepciones, pero son dos. Pero en general, todos los gases cuando uno los expande, o sea, baja mucho la presión, está llenando un estanque que viene a una cierta presión el gas en una tubería y sale un estanque grande, eso baja un poquito la presión y eso hace que se produzca un enfriamiento. Pero supongamos que están dadas las condiciones para que no cambie esa condición y te está dando 25 grados Celsius. Lo primero que tienen que acordarse es que la ecuación de Geiger ustedes eh, necesitan que todas las variables estén en una unidad absoluta, ¿ya? Temperatura en Kelvin, y después la otra unidad es consistente, que la presión sea absoluta. ¿Vale? Supongamos que la presión que tienen aquí está todo correcto. Entonces, tienen que plantear el balance de materia. ¿Qué es lo que plantearon ustedes? ¿Qué es lo primero que plantearon? Esto es todo. O sea, la ecuación general del dm en dt ¿Ya? del M1 menos M2. Ya, hay un flujo de entrada y un flujo de salida. Y obviamente tienes una velocidad, si quieres el flujo de salida, tienes que asociarlo con la densidad y tienes que asociarlo con ese edificio, que es el área transversal, ¿no es cierto? Flujo es ρ, flujo máximo. Rho por el área transversal, que era del orificio, por la velocidad que te dan. El Rho es el Rho del gas, y el Rho del gas lo sacas de la ecuación de estado, ¿no es cierto?
La ecuación de estado es la ecuación de los gases. Sí, es Ah, que, ya. ya, qué bueno que me lo dices de esa manera. Ustedes, cuando trabajen en termodinámica, las ecuaciones de estado son las ecuaciones que nos relacionan las propiedades volumétricas de un compuesto puro, presión, temperatura, volumen. Uno puede obtener el volumen en función de presión y temperatura. Todas las ecuaciones que relacionan esas tres propiedades en termodinámica le llamamos ecuaciones de estado. La primera ecuación de estado que nosotros conocemos es la ecuación de gases ideales. Es la más simple, muy efectiva, y por lo demás no hay nada tan complicado en eso. Entonces, eh, ¿dónde le puedo hacer esto? Eh, Aquí mismo lo voy a hacer y lo voy a tratar, y por último lo hago con la ecuación. Tengo PV igual NRT. Ya, ese es el inicio de la ecuación. Después de eso, si yo quiero sacar la densidad, tengo dos posibilidades. Fíjense en lo siguiente. Si yo despejo de mi ecuación, no me deja seguir. Disculpe, yo no me manejo con este editor de ecuaciones, yo uso otro. Así que si me tienen paciencia que yo puedo hacer. Entonces miren, si yo coloco V partido por N, va a ser igual a RT partido por P. Si tienen eso, yo a este lado lo que tengo es un volumen molar, ¿no es cierto? Metros cúbicos partido por mol. Si yo a estos metros cúbicos partido por mol, lo que hago es lo siguiente. A ese N, yo le multiplico el peso molecular. ¿Qué obtengo a ese lado? Obtengo metros cúbicos partido por kilogramo. El recíproco de eso es la densidad. Por lo tanto, yo siempre puedo sacar la densidad y la densidad va a variar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está variando finalmente dentro de un sistema? Y más que usar ¿cómo se llama? Variables másicas, tengo que usar variables molares. Cuando trabajo con gases ideales, siempre es mucho mejor trabajar también porque por esto mismo, porque al trabajar con una ecuación de estado, la masa se expresa en moles. Entonces, supongamos que estamos en flujo molar. Tenemos ahí el volumen molar, me va a permitir de alguna u otra manera expresar el cambio de los moles del gas totales dentro del estanque, y va a ser igual a un flujo de entrada menos un flujo de salida. Y en el flujo de salida claramente va a haber una modificación. El flujo de entrada no es fijo, 20 kilogramos por segundo. ¿Cuántos kilogramos? Si esos kilogramos podemos pasarlo a moles. ¿Cómo lo resolvieron? Pueden hacerlo de las dos maneras. Pueden haber pasado todo a moles o dejado todo en kilogramos. Lo único sí, hay que ser muy consistente. Aquí hubiera mantenido el peso molecular y ahí me hubiera dado la densidad. Entonces, como los moles son los que cambian, y aquí me va a dar un cierto flujo, voy a determinar el flujo de salida. Yo creo que era todo lo necesario que tenían que hacer. Entonces les queda dm a dt es igual al flujo de entrada 20 menos el flujo de salida, y el flujo de salida tiene la velocidad, con la ecuación de estado sacan la densidad y el orificio, el área del orificio por donde está pasando. ¿Listo? Después les pedían la presión, ¿no es cierto? Eso me estaba diciendo, debe una presión de peso cuando el sistema alcanza el estado estacionario. Ok, desarrollo esto, fíjense, si está variando el número de moles, acá está la ecuación de gas ideal, va a variar RT partido por P. RT es constante, ahí está la presión. Entonces despejan la presión del sistema. Si yo voy a despejar la presión, lo que tengo es lo siguiente. La presión va a ser igual a NRT partido por V. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Por eso les decían que tienen que desarrollar una expresión. La presión es igual a
RT dividido por D dividido por N. Y este, V dividido por N, si lo multiplican por el peso molecular, a su vez, ustedes van a tener la posibilidad de P es igual, disculpen, P es igual a RT dividido por D dividido a su vez por N peso molecular. Y abajo les queda volumen partido por kilogramo, metros cúbicos por kilogramo, y eso después el recíproco. No sé si se están dando cuenta, les va a quedar la siguiente situación. Insertar ecuación. Tenemos RT partido por B, B partido por NM, y eso es 1 partido por ρ. Entonces les queda P igual ρ por RT. Y bueno, y así pueden, pero para que lo expresen en función del tiempo, el número de moles que varía, por lo tanto, ahí tienen que incorporarlo. Pero a partir de ahí ustedes tienen que sacar la función. No sé si pudieron hacerlo durante el taller. Pero así es como van usando la cosa de Gauss. Lo importante es, en la original, saber qué es lo que está variando n. N es el número de moles que está variando. Y probablemente ustedes, yo me fui por un tipo de solución en este momento que a lo mejor no es la más útil, pero si yo borro esto y yo despejo lo que yo necesito, ¿qué es lo que yo necesito? Tener n. N lo expreso en función de la presión. N es igual a PV dividido RT. Entonces, cuando yo tengo de N, la masa a un mol, como quieran, pero si yo tengo, si quiero usar en masa, el mol tengo que eso multiplicarlo por el peso molecular, ¿no es cierto? Si multiplico a ambos lados por peso molecular, ¿se entiende? Si yo tengo, me va a quedar masa igual PV por peso molecular dividido por RT. Falta un por, voy a colocarlo así nomás. Y ahí me queda todo. Fíjense que cuando tengo dm, muy lindo este ejercicio. Miren, cuando tengo de m a dt, ¿cómo lo puedo expresar esto? Ahí sí, dm a dt va a ser la derivada de pd por peso molecular y esto dividido por rt. ¿Y qué es constante ahí? El volumen es constante, el peso molecular es constante, R, constante de los gases, y la temperatura es constante. ¿Qué vamos a tener? B por peso molecular dividido por RT, y eso multiplicado por la derivada de la presión con respecto al tiempo, que es la que está cambiando. Y ahí tiene su expresión para respecto a dP a dt, igual a los flujos. ¿Se entendió hoy? Profe, con la última que hizo, ahí no se utilizaría el tema del diámetro, ¿Diámetro? ¿Por qué? o sea, el diámetro que sale arriba del orificio. No, porque, mira, disculpa. Desarrollé esa parte de la ecuación, pero si tú desarrollas la otra, el balance total es el siguiente. Es de m a dt, lo que está dentro del estanque, va a ser igual al flujo 1 menos al flujo 2, ¿no es cierto?
El flujo 1 era 20 kilogramos por segundo, creo, ¿sí? Menos, y el flujo 2 tú no lo conoces, pero el flujo es ρ por el área y por la velocidad. O ponerle v corta. O sea, v minúscula. V minúscula. Donde el ρ es el ρ del gas y lo sacas por ecuación de gas ideal. Vas a tener lo siguiente. Entonces a un lado te va a quedar V por peso molecular dividido por RT por dP a dt igual M1, que era 20, menos, y el ρ, como yo les dije antes, eso se puede sacar al volumen, que es RT partido por V, peso molecular, multiplico por el otro. Ay, de memoria no me lo sé. Tengo que sacarlo acá. Disculpen. Tengo que escribirlo porque si no, de memoria las cosas uno se equivoca también. Entonces, teníamos V partido por M igual a RT partido por P. Eso es igual, perdón, por P. Eso es igual a si yo multiplico esto por peso dividido por peso molecular, se me van los moles, queda volumen en gramos, listo, y la densidad, ya, la densidad queda al revés. Rho es P por peso molecular partido por RT. Eso es Rho. Por lo tanto, acá les queda, en esta ecuación, les queda la presión, peso, multiplicamos así mejor, RT por presión, no voy a ponerle mayúscula, lo estaba usando con mayúscula, y por, a su vez, como les decía, el área, y ahí usas el pi d cuadrado, pi por d al cuadrado, partido por 4, y por la velocidad te dan, ¿cuánto era? 20, 25, 25 metros por segundo. Ahí está. Y si te das cuenta, pi constante, el diámetro es constante, bueno, el diámetro era para cada grupo distinto, la velocidad, y de dónde nos queda de este tipo nuestra ecuación. Finalmente nuestra expresión. Nos queda del tipo una constante, va a poner una constante A, bueno, constante 1, C1, por dP a dt, igual a 20 menos otra constante por P. ¿Y esa es nuestra ecuación? ¿Se dan cuenta? Y mejor aún, si queremos despejar el dP a dt, dP a dt, menos mayúscula, nos va a quedar 20 partido por C1, entonces menos, y va a quedar un C3 aquí, o bueno, un C2 dividido por C1, que sería como otra constante por P. Y eso van a tener, ahí ustedes van a tener que integrar eso. ¿Se entendió? Y en el fondo le va a quedar una función logarítmica, le va a quedar una constante menos una constante por P, pasa abajo, la logarítmica, integran, etc. Así se hacía ese ejercicio.
todo era, voy a decirlo con esta palabra, entre comillas, jugando con la ecuación de gas ideal. Ojo con las unidades, siempre. ¿Te quedó claro ahora? ¿O más o menos me pudiste seguir? Sí, más o menos, profe. Se Ya, entendió igual como los despejes. ya. Entonces, vayamos de nuevo a explicarlo una vez más para que se note. Lo primero que todo, lo que voy a hacer es trasladar la ecuación que corresponde primero. Esta ecuación la voy a tirar acá arriba. Esa es la más importante. ¿Qué es lo que es esto? Nuestro balance de... Me faltan los puntitos, todo lo que quieran, pero para hacerlo más rápido. El cambio de la masa que hay en el estanque de mi gas, en este caso el nitrógeno, se debe a un cambio a los flujos de entrada y salida. Donde el de entrada es un número constante y la salida uno puede expresar por continuidad, eso es un balance de materia. Pero la salida uno lo expresa de la siguiente manera: la densidad por el área y por el volumen. ¿Cómo se puede comprobar eso? ¿O cómo lo pueden chequear? Balance de materia antes y después, cuando entrada y salida. Cuando está confinado en algún lugar. Mecánica fluida lo desarrolla eso. Pero para que lo sepan, el flujo másico siempre es ρ por el área de sección transversal por el cual está atravesando un flujo y la velocidad a la cual va ese flujo. Ese es lo más importante, plantear bien el balance. Ahora, ¿cómo coloco la masa en función de la presión y también el ρ en función de la presión? Entonces, el ρ en función de la presión, fácil, ahí está, ya está hecho. Y si se dan cuenta, el área va a ser constante, la velocidad es constante, la presión, peso molecular es constante, R por T es constante porque la temperatura del proceso no cambia, solamente P debería cambiar. Y como yo asocio la masa con la ecuación de gas ideal, que esta la debería colocar antes incluso, que es la más importante para el desarrollo. Entonces lo que debería hacer ahora es N corresponde al número de moles y va a modificarse respecto a su presión, volumen, R y T. De todas estas variables que están acá, la única que cambia es la presión, porque el volumen no va a cambiar. R no cambia y T tampoco cambia. Entonces van a ser constantes. Si yo quiero expresar moles en masa, tengo que multiplicar por el peso molecular a ambos lados y me queda la masa. Luego, esta masa, la voy a colocar en mayúscula para que se asocie mejor, es la que yo utilizo para desarrollar la expresión que yo voy a colocar acá abajo. Esta masa es la que reemplazo acá adentro. Todo lo que es constante sale de la derivada, ¿no es cierto? Aquí debería poner, voy a dejar acá abajo este auxiliar, este es el que yo quería subir. Ahí sí. Y en todo momento planteé un balance y expresé todo lo que podía expresar con la ecuación de gas ideal, que es la masa o una densidad del gas. Finalmente me quedan las ecuaciones que le dije abajo en función de una constante. C1 va a ser igual a volumen por peso molecular partido por RT. Ese es como un C1. Un C2, peso molecular partido por RT, por pi, por d cuadrado partido cuarto y 25. Están las unidades consistentes. Eso. Así es que ustedes después tienen que desarrollar la ecuación numérica nomás. Insisto, después le va a quedar esta parte de aquí es un número. Todo esto es un número menos p. De hecho, voy a colocar p al principio para que se note que es solamente esa es la variable y los demás son constantes. Esto lo vamos a encerrar en un gran paréntesis.
También lo mismo, de un gran paréntesis. Traten de hacer eso, que es lo que les estoy mostrando ahora en casa. Si tienen alguna duda, me avisan. Los puedo guiar. Y como les digo, les va a quedar algo, lo que les va a quedar acá, se los voy a poner de otra manera. Va a quedar una constante, pongamos una constante K1 menos K2 por P, y al otro lado les va a quedar dt. Esa es su solución. Y esto es la integral de esto, es el logaritmo de lo que está dentro por la constante con el signo correspondiente para integrar y listo. La solución matemática era relativamente simple. Ya, espero que me hayan seguido con esto. Y el ejercicio era muy bueno. La única dificultad era que ustedes supieran manejar las ecuaciones de gas ideal y asociar esa ecuación con el cambio básico que hay dentro del estanque, y a su vez darse cuenta que la única variable de la ecuación de gas ideal que está asociada con el cambio de masa es el cambio de presión. Y es más o menos intuitivo. O sea, si yo tengo una presión inicial en un estanque y empiezo a llenarlo o a vaciarlo con un gas, la presión dentro se va a modificar. Va a aumentar en algún momento o va a disminuir dependiendo si qué es mayor, el flujo de entrada o el flujo de salida. ¿De acuerdo? Listo. Profe, ¿Mm? una última pregunta. Acá entonces la masa se debía representar como la densidad por el área por el volumen, o sea, por la El flujo velocidad. másico. Flujo másico. Al Eso. flujo máximo. Eso es. Ya. El flujo volumétrico es área por volumen. Si lo multiplicas por ρ, por densidad, te quedan kilogramos por segundo. La masa total es en kilogramos. Y eso se expresa con la ecuación de gas ideal, transformándola con el peso molecular para que te queden unidades de masa. Pero el flujo es la densidad por el área de sección transversal, que en este caso es su orificio, y la velocidad. Esa ecuación se llama ecuación de continuidad en mecánica de fluido. Y tiene que ver con que la masa se conserva en un sistema cerrado, lo que entra igual a lo que sale, ¿no es cierto? Por lo tanto, si la sección transversal, el flujo no se modifica, pero se modifica la velocidad. Bueno, son conceptos de mecánica fluido, pero en este caso asumamos que esa es la ecuación que corresponde a esta situación. Si quieren la próxima clase, ya estamos en la hora, les hago un desarrollo pequeñito de cómo se obtiene esa ecuación. Esa ecuación se llama de continuidad, por si acaso. Pero yo creo que eso en física lo veían. Eso se ve antes. Si no se acuerdan, bueno, ahí yo les puedo mostrar cómo con un balance de materia también se puede obtener. De hecho, ¿ya? Gracias, profe. Listo. Que les vaya bien, que tengan buen día. Chao, que esté bien. Chao.